Caos, empujones y personas golpeadas por la fiebre del Viernes Negro en un supermercado del norte de Guayaquil, donde cientos de personas durmieron en los exteriores para aprovechar las ofertas. Bernardo Cordobés es el nuevo delegado del gobierno en el IES. Reemplaza a Edgar Lama y se encargará de concluir los contratos de emergencia que avanzan en medio de cuestionamientos y retrasos. Pichincha es una de las provincias con más denuncias de extorsión. Ya son más de 13.000 casos en todo el país, según cifras de la Fiscalía. El régimen venezolano retira los permisos de operación a 6 aerolíneas extranjeras, luego de que Nicolás Maduro les dio hasta hoy para reanudar los vuelos que cancelaron por una advertencia de seguridad de Estados Unidos. Durante 7 días, más de 50 diseñadores nacionales y extranjeros mostrarán 300 trajes en la segunda edición del Quito Fashion Week. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este jueves 27 de noviembre del 2025. Los descuentos de hasta el 80% por el Black Friday han generado caos en tiendas del país. Sí, muchas personas incluso pasaron la noche fuera de los almacenes para intentar ser los primeros en ingresar. Black Friday, la fiebre de las ventas. Vamos hacia la avenida Carlos Julio Arosemena en el norte de Guayaquil. Ahí está Estefanía Arias cubriendo la situación en un hipermercado de la zona que ofrece ofertas y promociones por Black Friday. Cuéntanos, Estefanía, cómo está el ambiente en estos momentos. ¿Qué tal, Pedro? Amigos, buenas tardes. Realmente este supermercado se ha convertido en el epicentro del caos y de la desesperación por conseguir la mejor oferta. Y eso que menos mal, Black Friday es recién mañana 28 de noviembre, pero mira un poco el panorama. Esta es la entrada al supermercado. La fila llega hasta los exteriores de esta plaza comercial. Pero si avanzamos y ya vamos entrando, que por cierto también ya se ve salir algunas personas con las compras, aquí las cajas, los pasillos están abarrotados de personas que vienen a comprar víveres, colchones, también se están llevando electrodomésticos, televisores y ya ven las ofertas, 2x1, desde el 10% de descuento hasta el 80% de descuento. Y aquí algunas personas ya llevan desde las 5:30 de la mañana, es decir, son las 1:04 de la tarde y todavía hay personas que no salen de aquí del supermercado cuando llegaron a las 5:30 para comprar precisamente los víveres. Amiga, yo la veo a usted con 3 carros, llevándose de todo, 5 carros. ¿Qué se está llevando? Nada, niña, no me llevo nada porque no he pagado nada todavía. Bueno, ¿qué escogió de las perchas? De las perchas, el pan. Ese está económico, el pan. Cuénteme una cosa, ¿realmente es un ahorro considerando cómo están las ofertas ahorita en las perchas? Ciertas cosas no. ¿Cómo cuáles? Como el detergente, el aceite. ¿Eso está económico? No, eso no está económico. No está económico. Bien, veo que usted vino acompañada por quiénes. ¿Con quién vino? Con mi hija, con mis hijos vine, con mis hijos. Allá está mi otro hijo, él y mi hija. Muchas gracias. Y es que realmente esto han armado hasta una logística aquí para poder cumplir con las compras, ¿ya? Y este es otro de los objetos. Miren cómo incluso vienen con bebés. Esa niña dormida entre las almohadas. Vienen, claro, no tienen con quién dejarla y traen a la bebé aquí también a las compras y a esta multitud de personas.
La fila para pagar también está interminable. Están entre los pasillos y son por lo menos hasta el fondo de este supermercado. Este es el panorama. Así es como el ecuatoriano vive la previa del Black Friday. Y se está... Madre, ¿qué se está llevando? ¿Mandé? ¿Está full aquí? Esto está full hoy, esto aquí está insoportable. De verdad que está mal esto aquí hoy. No avanza bastante la gente hoy. Y oigan, el caos no solamente es aquí adentro del supermercado, sino también en los exteriores, el tráfico. Y si me ayuda producción con las tomas, cuando llegamos era una fila de carros que llegaba desde el norte de Guayaquil, por lo menos son unos 200 metros o 1 kilómetro casi de tráfico de vehículos que intentan ingresar a esta plaza comercial y de otros que por supuesto simplemente están pasando por esta zona del norte de Guayaquil, la avenida Carlos Julio Arosemena. Realmente el tráfico está insoportable, así que a quienes vayan a venir por esta zona de la ciudad de Guayaquil hay que tener paciencia porque realmente también está insoportable. Eso sí, hay presencia de vigilantes, ellos están controlando, están un poco dejando pasar a quienes están ingresando a la plaza y a los que van a seguir de largo. Pero realmente, ¿cómo fue la jornada desde temprano aquí en el supermercado Coral, acá en el norte de Guayaquil? Mi compañera Vanessa Robles preparó un reportaje para ustedes. Veamos. La ansiedad por aprovechar descuentos de hasta el 80% provocó esto en una plaza comercial del norte de Guayaquil. Cientos de personas que terminaron en el piso o golpeadas luego de que tumbaron la reja cuando los guardias intentaban abrir. No importó que habían niños o adultos mayores, como esta señora que terminó aplastada. En la pierna porque me hicieron caer allá al bajar de la escalera. Enseguida, las mismas personas corrían desesperadas para ingresar a la tienda donde terminaron formando otra columna. Y por eso de nada sirvió que muchos de ellos llegaran el día anterior, hasta con colchones, para intentar ser los primeros. Estoy aquí desde las 11 de la noche. Vine con mi hermana y con mi esposa. Otros incluso habían ensayado el ingreso, pero también perdieron su turno estando adentro. A las 8:45 de la mañana se abrieron las puertas y se dispuso el acceso por grupos. Adentro, la pugna fue primero por obtener los carros de compras y luego los productos de la percha de 2x1. ¿Cuántos carritos? 4. ¿Con quiénes está? Con mis nietos. José Andrés Iglesias, vocero de Coral Hipermercados en Ecuador, detalló que hay 10.000 colaboradores asignados durante estos 4 días de descuentos en las 21 sucursales y que sí hubo un protocolo de seguridad, pero la impaciencia de las personas desbordó el control. Que vengan con calma, hay bastante producto y cada día se está perchando más. Recibimos cerca de 100.000 personas por día. Es una afluencia por tienda muy grande, como puedes darte cuenta. La misma espera se replicó en las tiendas de la avenida Francisco de Orellana, en La Aurora y en la vía Adaule. Aquí los más afectados fueron los niños, que terminaron empujados o aplastados por el tumulto. Y hasta por motociclistas que forzaban por entrar en medio de las personas. Según estimaciones del hipermercado, la prioridad de los compradores es la comida. El 50% de su presupuesto se destina para víveres. El otro 50% lo distribuyen para electrodomésticos, ropa y productos varios. En Cuenca, provincia de Azuay, los usuarios hicieron fila desde las 4 de la mañana en las 7 sucursales del hipermercado, cubriéndose con ponchos, abrigos y guantes para sobrellevar el frío. La aglomeración de gente provocó que algunos productos se cayeran incluso encima de los compradores que llevaban fundas, sacos, quintales en hombros y carros de compras a su máxima capacidad. La atención será de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche de este domingo 30 de noviembre. Y hay productos que ya se están agotando en las perchas, como el arroz y el detergente. Sin embargo, lo que nos han dicho aquí el personal de este supermercado es que los van a ir reponiendo poco a poco, así que tengan paciencia, que dicen ellos, hay productos en la bodega para todos. Nosotros nos vamos a mantener aquí para seguir tomando del pulso a cómo se vive la previa del Black Friday. Steffi, tú tienes más. Adelante, buenas tardes.
Gracias y buenas tardes. Las aerolíneas se suman al Black Friday ofreciendo más de 40 destinos y con precios reducidos. Según la Cámara de Comercio Electrónico, las compañías llegan a vender en un 40% más en esta fecha y revela que los ecuatorianos escogen como destinos principales Estados Unidos y países de Sudamérica. Estefanía Arias también con consejos de expertos para conseguir vuelos económicos. Aliste maletas porque las aerolíneas se suman a la fiebre del Black Friday con ofertas que van desde el 10 hasta el 45% de descuento. Solo con ingresar a los sitios web de estas compañías, usted ya se topa con los precios bajos para ir a Galápagos, Colombia, Perú, Panamá, Brasil, España, Argentina. Eso sí, son vuelos programados para los primeros meses del 2026. En Latam, por ejemplo, hay 49 destinos con descuentos entre nacionales y extranjeros. Si busca viajar dentro del país, como la ruta Guayaquil-Cuenca, puede salirle desde $42.35. Pero si pretende volar a Madrid, en España, el boleto está en $870.92. En 2024, 78.5% de ecuatorianos salieron del país por transporte aéreo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y Estados Unidos fue el destino principal. Ante esa tendencia, Avianca ofrece un pasaje Guayaquil, Florida, en $142 y a Nueva York, $195. También Latinoamérica hoy en día se ha vuelto un destino sumamente importante, pues Argentina, Colombia y demás, pues son lugares que nos gusta a los ecuatorianos visitar. Agrega que esta suele ser la época del año en el que más vuelos se venden, porque además las tarifas reducidas suelen extenderse hasta el Cyber Monday, que será el lunes 1 de diciembre. Tienen 40% más a nivel de facturación, de crecimiento, y tienen 50% más a nivel de pasajeros. Pero hay ciertas estrategias que pueden ayudarlo a conseguir tarifas que se acomoden a su bolsillo. Por ejemplo, una de ellas es activar la alerta de precios en plataformas como Skyscanner, Kayak o Google Flights. También, en ocasiones, los sitios web oficiales de las aerolíneas suelen ofrecer mejores beneficios, por lo que los viajeros frecuentes aconsejan revisar las redes sociales de estas compañías. Sino que también los planes de financiamiento son muy atractivos para el consumidor. Una cosa es pues que tenga que pagar mi pasaje de contado y otra cosa es que pueda pagar mi pasaje con un 30% de descuento, por citar un ejemplo, y que adicionalmente lo pueda pagar a 12 meses sin intereses. Eso sí, si busca viajar en el 2026, aproveche esta oportunidad porque los boletos vuelan y las ofertas tienden a agotarse rápidamente. El Consejo Directivo del IES tiene un nuevo presidente. Se trata de Bernardo Cordobés, exgerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Carla Delgado amplía la información. Tras 9 días de la salida de Edgar Lama del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, anoche se oficializó mediante decreto ejecutivo la designación de Bernardo Cordobés como nuevo representante del gobierno ante el Consejo Directivo del IES. Bernardo Cordobés Cereceda asumirá la presidencia del organismo. Antes de su nombramiento se desempeñó como gerente general del BIES desde mayo de este año y anteriormente fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, en un paso relativamente breve por el sector público. Cordobés es licenciado en Administración Financiera, título que obtuvo en el extranjero. Asume el reto en un momento complejo para la seguridad social. Deberá concluir los contratos pendientes derivados de la declaratoria de emergencia, que se han desarrollado en medio de trabas, retrasos y cuestionamientos, y continuar además con el millonario proceso de gestión de la salud mediante Helbert, un sistema que antes de que se contrate ha recibido críticas porque no se ha comprobado su experiencia en la administración de servicios de salud. Esto mientras aún no se ha definido al representante de los afiliados en el IES, puesto que está vacante, luego de la renuncia de Richard Gómez y de la expulsión de la vocal suplente, Mercy Maldonado. Venezuela. La presión se incrementa. El régimen
Venezolano le quita los permisos de operación a 6 aerolíneas extranjeras. Nicolás Maduro les había dado plazo hasta hoy para reanudar los vuelos que cancelaron por una advertencia de seguridad de Estados Unidos por los movimientos militares en la lucha antidrogas en el Caribe. La decisión deja aún más aislado a ese país de la comunidad internacional. Aerolíneas extranjeras en Venezuela cancelaron decenas de vuelos desde el fin de semana cuando Estados Unidos lanzó una advertencia de seguridad por el aumento de las operaciones y el riesgo de bloqueo de señales de localización. Les pedían extremar precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el Caribe. Los viajes que fueron suspendidos eran frecuencias con Europa y con Asia, así como otras con América Central y del Sur. El régimen de Nicolás Maduro, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, les dio plazo de 48 horas para que regresen y, vencido el tiempo, les notificó que están fuera. La señala de sumarse a acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales. ¿Pero de dónde viene? El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que solo ellos deciden sobre lo que ocurre en el país. Venezuela es un país soberano. Venezuela decide quién vuela en Venezuela y quién no. No necesitamos amenazar a nadie. Así, las compañías Iberia, la portuguesa TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y la brasileña Gol se han quedado sin permisos de operación en Venezuela. Otras 6 aerolíneas, entre locales y extranjeras, seguirán con operaciones aéreas internacionales, aunque la decisión reduce aún más la conectividad aérea en ese país, en plena crisis política y diplomática con Estados Unidos, así como las tensiones militares y la presión permanente al régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, está en República Dominicana, donde se reunió con el presidente Luis Abinader, quien autorizó al gobierno estadounidense a operar en áreas restringidas del país para la lucha contra el narcotráfico. El acuerdo establece que por un tiempo limitado, Estados Unidos podrá reabastecer sus aeronaves y transportar equipos y personal técnico en zonas restringidas de la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas. Abinader destacó que el acuerdo es limitado para prevenir la entrada de narcóticos. Comprar celulares o electrodomésticos a plazos y cumplir con los pagos de forma puntual ayuda a construir o a mejorar el score crediticio. Actualmente en el país más de 1 millón de personas registran menos de 300 puntos en su historial. Detalles con Adriana Bermeo. En Ecuador, 1.060.000 personas tienen un score crediticio menor a 300 puntos, 247.000 más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago. En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos. Con este escenario, las compras de artículos como celulares, electrodomésticos y ropa a crédito ayudan a mejorar el historial crediticio. Porque al hacer pagos que se difieren a plazos, lo que nos permite ir construyendo justamente un tema de un hábito. Si se cumple igual el pago, obviamente la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, obviamente esto va a incidir en su calificación o en su salud financiera. Al mejorar el puntaje del score con compras pequeñas a crédito, aquellos que están excluidos del sistema financiero podrían acceder nuevamente a él. No, tendríamos que esperar por lo menos unos 6 meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio, mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score. El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos. Es un servicio gratuito que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento. Noboa, 2 años en el poder. A 2 años del gobierno de Daniel Noboa, la seguridad y la salud pública siguen siendo los frentes más críticos. Merlin Ochoa precisa que lo que comenzó como una guerra total contra el crimen organizado muestra hoy un balance mixto.
mixto. Hay avances operativos, pero una violencia que no da tregua. Y a esto se suma la ausencia de una fórmula efectiva que permita operar al 100% los hospitales del país. Lo explica Carla Delgado, un informe del panorama en ambos sectores. En 2 años, el presidente Daniel Noboa ha firmado más de 10 estados de excepción, algunos con toque de queda para sostener operaciones militares y policiales. Ecuador pasó de 4 a 22 organizaciones terroristas. No se conoce cuántos integrantes tienen estas estructuras, pero hasta noviembre, 2.530 menores fueron retenidos por delitos graves como sicariato. La violencia aumentó. De enero a noviembre de 2024 fueron 6.121 crímenes. Subió a 8.122 en 2025, con una tasa de 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2025, la policía detuvo a 64.654 personas e incautó 248.000 municiones y 9.500 armas de fuego. Capturó a 35 objetivos de alto valor y 294 de valor intermedio. En materia de droga, el 2025 muestra un retroceso. 2024, 265 toneladas incautadas y hasta noviembre de este año bajó a 195 toneladas. Las cárceles es el epicentro del colapso estatal. 760 presos muertos entre enero y septiembre, 105 asesinados, el resto por enfermedades como tuberculosis y desnutrición. El gobierno destinó 3.765 millones a defensa, interior, SNAI e inteligencia. Para 2026 se proyectan 4.054 millones. Un experto en seguridad señala que el IVA del 15% aún no muestra resultados concluyentes. 9 de cada 10 homicidios intencionales en el Ecuador son con armas de fuego. No tienes una estrategia integral para evitar que los chicos, por ejemplo, tengan armas. Recalca que el desafío es construir una estrategia integral para enfrentar a estas organizaciones narcocriminales que tienen más dinero y más capacidad de reclutamiento. Un deterioro que también se refleja en los hospitales públicos colapsados. Carla. Y sí, a los pacientes aquí en los hospitales les toca lidiar, además de sus enfermedades, con otros problemas que no han cambiado. Esperas prolongadas por turnos, medicinas que deben costear de sus propios bolsillos y cirugías que no llegan por falta de insumos. El presidente Daniel Noboa recibió un sistema de salud enfermo. La crisis se evidenciaba no solo en la falta de medicinas, sino en la inoperatividad de equipos esenciales. Las denuncias públicas de pacientes que no podían completar sus tratamientos por estas carencias llevaron a Noboa a emitir uno de los decretos más trascendentales de su primer año de gobierno. Dio un plazo de 90 días para poner en funcionamiento la maquinaria médica. La disposición se cumplió parcialmente. Hasta ahora persisten denuncias de equipos que no funcionan. Noboa aseguró que Finanzas destinó 3.000 millones para saldar una deuda histórica en salud. Entre los beneficiarios, según el gobierno, estuvieron Solca con 50 millones, médicos del Ministerio de Salud por 7.8 millones y empresas dializadoras a las que pagaron 62 millones. Pese a esto, esas empresas sostienen que el gobierno aún les adeuda 150 millones de dólares. En el segundo año de mandato la crisis se agravó, aunque las autoridades negaban públicamente los problemas. Lo que vamos a hacer es declarar en emergencia, pero la compra de medicamentos no es el sistema de salud como tal. Esto en medio de protestas en hospitales por falta de medicinas y pagos de servicios. ¡Queremos que nos paguen! Noboa designó a varios funcionarios, entre ellos la vicepresidenta María José Pinto y el entonces presidente del IES, Edgar Lama, para integrar un comité de salud. La compra masiva de medicamentos, eje de la emergencia, también enfrentó cuestionamientos por presuntos sobreprecios y conflictos de interés que involucraron a Lama. En el Ministerio de Salud, la falta de solución a los problemas provocaron la salida de Jimmy Martin, el quinto ministro durante esta administración. El mandatario encargó la conducción del sector a la vicepresidenta Pinto, quien prometió una gestión rápida y libre de corrupción.
Y esta noche hablaremos de los programas sociales que mantiene el régimen y sus resultados. Además, recordaremos las promesas que el gobierno aún no puede cumplir. El presidente de la República anunció una gira internacional de último momento a Estados Unidos. En principio, un decreto emitido la mañana de hoy califica este viaje como una gira oficial. Minutos después, el decreto fue eliminado y reemplazado por otro en el que se explica que el viaje tiene carácter personal. Diego Cuenca nos cuenta más. El presidente Daniel Noboa nuevamente viajará a Estados Unidos. Lo hará este jueves 27 de noviembre y retornará el 1 de diciembre. El miércoles, el presidente emitió un decreto, el 235, en el que hablaba de llevar a una comitiva oficial autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública. Inmediatamente surgieron las preguntas. ¿Para qué ese nuevo viaje? ¿Con quién se reunirá el presidente? ¿Qué gestiones iba a realizar? Todo esto porque en su reciente viaje que acaba de terminar, también a Estados Unidos, preguntas como esas quedaron pendientes. La canciller calificó ese viaje como confidencial, que tuvo lugar entre el 17 y 23 de noviembre, justo después de su derrota electoral por la consulta popular y referéndum. Carlos Estarellas, especialista en Derecho Internacional, critica esa posición del gobierno. Y pueden existir viajes en la cual él diga que va a una actividad particular, pero todos tienen que informarse por la inmunidad que tiene el presidente cuando se traslada. No pueden existir viajes reservados, confidenciales. Sí pueden existir reuniones confidenciales por el tipo de temas que tiene que tratar el presidente. Sin embargo, antes de que alguien despejara las dudas sobre este nuevo viaje, el decreto fue eliminado y reemplazado por otro. El nuevo decreto cambia el motivo del viaje. Ya no habla de una gira oficial, sino un viaje de índole personal, con lo cual Noboa queda exento de dar explicaciones. Tras ese viaje a Estados Unidos, el presidente planifica desde ya otra gira en diciembre. Y en un comunicado que salió hace pocos minutos, la Presidencia de la República aclara que el primer mandatario no usará el avión presidencial ni recursos del Estado para ir a Estados Unidos y asistir a compromisos estrictamente. Inseguridad. Extorsiones se disparan. Hasta octubre, 13.442 personas denunciaron en la Fiscalía ser víctima de algún tipo de extorsión y la cifra se queda corta, porque la realidad es que hay miles de personas que prefieren no denunciar por temor. Bailén Ochoa con los detalles. Por miedo a ser asesinado por las mafias, pide que no mostremos su identidad. Le llamaremos Rigoberto, tiene 50 años y toda su vida trabajó para levantar bloque a bloque la vivienda donde hoy ya no se siente seguro. Dice que hace 2 meses recibió una llamada que le cambió la vida, pues delincuentes le pedían dinero para dejarlo vivir en su propia casa. En mi caso llegaron hacia mí por medio de un familiar, sabían todos los datos y nos estaban pidiendo alrededor de $300. Realizamos el pago esa misma noche. Las cifras de la Fiscalía muestran la magnitud del fenómeno en Ecuador. Las extorsiones pasaron de 21.809 casos en 2023 a 23.081 en 2024 y hasta octubre de 2025 se registra una caída en las denuncias a 13.442 casos. La gran pregunta es si esa reducción refleja una mejoría real o simplemente un subregistro alimentado por el miedo. Se lo preguntamos a Rigoberto. No, la verdad es que por temor a lo que puedan hacer a mí o a mi familia, no decidimos no denunciar y dejamos las cosas ahí. Las provincias con más casos siguen siendo Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí. Las autoridades explican tras cámaras que la extorsión es el motor financiero que mantiene en pie a los grupos armados organizados. Es uno de los delitos con el que financian armas, reclutamiento, pagos a sicarios y la capacidad de controlar barrios enteros.
Además, la extorsión también tiene otra cara, la virtual, un delito que se ejecuta desde un teléfono, una aplicación o una red social donde las mafias pueden operar sin mostrar el rostro. Rigoberto regresa a su casa con cautela, así como miles quienes viven entre la decisión de denunciar o sobrevivir. El Distrito Metropolitano de Quito es la segunda zona con mayor número de extorsiones después del área que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. En lo que va del año se han registrado más de 1.300 casos. Lo informa Fabiola Santana. Es la última advertencia. Cuando se habla de extorsión o vacunas, muchos piensan en la costa, pero Quito se ha convertido en la segunda zona con más denuncias de este delito en el país. Según datos oficiales, hasta el 21 de noviembre se registraron en la capital 1.327 casos de extorsión, cifra alta, aunque representa una reducción del 45.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, que cerró con más de 2.500 denuncias. La Unidad Nacional Antisecuestros de la Policía UNACE también reporta 255 casos de secuestro en Quito. Eso significa 13.6% menos que en 2024, que terminó con 320 denuncias. Expertos en seguridad señalan que detrás de estos delitos está el grupo criminal Los Lobos, cuya presencia se ha fortalecido en todos los distritos de la ciudad. Desde el proceso de fragmentación criminal, muchas de esas redes más pequeñas, sobre todo que funcionaban en contextos de barrios, súmale a eso, por ejemplo, Colón Pico y toda la estructura que ya tenías de Mamalucha y su familia, ¿verdad? Fueron cohesionadas dentro del grupo criminal Los Lobos. Ellos controlan actividades criminales en los distritos Nanegal, Eugenio Espejo y Tumbaco. También operan en La Delicia con la mafia Colón Pico y Los Nietas, en Calderón con los Tiguerones, en Manuela Sáenz con la facción Colón Pico Menores, en Eloy Alfaro con los Tiguerones, Los Nietas y Los Picas, en Quitumbe con los Nietas y en Los Chillos con el grupo C4. La policía asegura tener identificados a los principales cabecillas de estas organizaciones. Algunos están presos, otros tienen órdenes de captura. El operativo más reciente contra estas redes se ejecutó hace un mes. En él se detuvo a alias Gordo Arturo y a 17 integrantes de Los Lobos, responsables, según la policía, de extorsiones, robos y asesinatos. Pese a las operaciones, la presencia de estas bandas es una amenaza que aún no está controlada. Mundo. El Papa León XIV comenzó este jueves su primer viaje apostólico internacional en un recorrido de 6 días a Turquía y a Líbano que promueve con iniciativas de encuentro y diálogo. Se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y en un discurso recordó hitos de los primeros siglos del cristianismo en esas tierras. El Papa León XIV llegó esta mañana a Ankara, capital de Turquía, en el inicio de su primer viaje apostólico internacional. En sus primeras actividades visitó el mausoleo de Atatürk, la tumba conmemorativa que rinde homenaje al fundador de la Turquía moderna, que simboliza el secularismo de la nación, que llevó a la separación de instituciones públicas representadas por el Estado de la influencia religiosa. León XIV fue recibido luego por el presidente Recep Tayyip Erdogan y en un discurso en la Biblioteca Nacional del Palacio Presidencial dio gracias por la acogida. Thank you very much. Le dijo estar complacido de empezar su viaje en esa tierra ligada a los orígenes del cristianismo. Recordó que se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, un encuentro de obispos cristianos en el año 325 en el que se afirmó la divinidad de Jesucristo, se estableció la fecha de celebración de la Pascua, cánones disciplinarios de la Iglesia y otras declaraciones que son base del cristianismo en esa tierra que ahora es Turquía. Mr. President, may Turkey be a source of stability. Hizo un llamado al presidente para que Turquía sea una fuente de estabilidad en una región convulsionada, que sea un puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, y un cruce de caminos para culturas y religiones. Recordó los anteriores viajes de los papas a Turquía, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Advirtió sobre los avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial, que dijo
dijo, puede agravar desigualdades si no se orienta éticamente. El Papa concluyó su discurso advirtiendo sobre los conflictos globales actuales, aquellos que el Papa Francisco llamó la Tercera Guerra Mundial por partes, que dijo distraen a la humanidad de retos fundamentales como la paz, la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y el cuidado del medio ambiente. La cifra de muertos por el enorme incendio en un complejo residencial en Hong Kong aumentó a 75 y buscan todavía a 279 personas. Los bomberos anunciaron hoy que el siniestro ya fue controlado. El intenso calor y los escombros hacen más difíciles los rescates. El complejo estaba en plena remodelación cuando inició el fuego. La policía halló paneles de poliestireno bloqueando las ventanas y sospecha que estos, junto a materiales de baja calidad, son dos directos elementos que ocasionaron este incendio. Y a esta hora confirmamos que hace pocos minutos el ministro del Trabajo, Harold Burbano, confirmó que el feriado de Navidad solo será el 25 de diciembre, es decir, no el jueves. Precisó que se decretará un puente para Año Nuevo, para el feriado del 1 al 4 de enero del 2026. Es decir, en Navidad más bien no habrá un puente, solo es el 25 de diciembre, no el 26 de diciembre. Y para fin de año sí aplicará el puente desde el 1 hasta el 4 de enero. En otro tema, la erosión regresiva del río Coca volvió a golpear la comunidad de San Luis en el Chaco, donde el suelo cedió con más fuerza esta semana y desplazó a familias que ya vivían al límite del socavón. En San Luis, en el cantón El Chaco, Napo, la vida quedó suspendida a borde del río Coca. El avance de la erosión regresiva sigue devorando tierra y amenaza con llevarse lo poco que queda. Esta semana el suelo cedió otra vez. 4 viviendas fueron arrastradas por el socavón y otras 4 casas quedaron a menos de 10 metros del filo del cauce activo. Sus dueños han empezado a desarmarlas. Tablas, techos y muebles fueron apilados en una cancha convertida en bodega improvisada. Los damnificados se dispersaron como pudieron, buscando alojamiento temporal. Al Chaco, a Lumbaqui, a lugares cercanos donde les han dado un pedacito de tierra para que paren carpas o paguen un arriendo. Entre ellos también está Erudita Andy, quien ha vivido aquí por 2 décadas. Nosotros hemos tenido que ya desarmar nuestra vivienda, pero arrendé una casita un poquito más lejos del socavón. No me voy de aquí porque no tengo una vivienda en el Chaco. El frente del socavón está hoy a 20 metros del centro poblado, donde todavía resisten 10 familias. Al recorrer sus calles, lo que hay son puertas arrancadas, paredes fisuradas y pisos hundidos. Según dirigentes comunitarios, hasta 2019 en San Luis vivían cerca de 60 familias. 7 pasaron a un plan habitacional a 20 kilómetros, pero el resto pide claridad al municipio sobre la reubicación prometida. En diciembre más o menos entre 5 iban a dar ya la respuesta de información para la reubicación de los primeros afectados. Mientras tanto, las lluvias no cesan y el proceso erosivo iniciado en 2019 gana fuerza. En 6 años ha consumido 500 hectáreas de tierras. La cantidad de peces depredadores disminuye en áreas protegidas cercanas a las costas. En contraste, se registra una alta presencia de estas especies en reservas marinas remotas como Islas Galápagos. Así lo concluye un estudio de la revista científico PLOS ONE. Diego Puente con los detalles. Estas imágenes ya no se pueden ver en todas las zonas marinas protegidas. Las comunidades de peces depredadores, entre ellos los tiburones, siguen siendo abundantes en las áreas remotas, lejos de tierras habitadas.
Esto contrasta con zonas cercanas a las costas donde disminuyen en número y tipo. Así lo demuestra un estudio publicado este miércoles en la revista científica PLOS ONE. Y esto que estamos viendo en estas áreas aisladas, remotas y protegidas es como una ventana al pasado de cómo eran la mayor parte de los océanos hace 70, 80 años antes de la pesca industrial. Entonces son como un poco las arcas de Noé, que todavía nos quedan, donde los tiburones son relativamente abundantes. Una de las conclusiones es que las áreas marinas alejadas brindan protección a las comunidades marinas frente a prácticas de pesca industrial insostenible o a la actividad humana. El estudio fue hecho en las Islas Galápagos y en zonas costeras del país, en Malpelo en Colombia, en Costa Rica y en Clipperton y Revillagigedo en el Pacífico mexicano. En él intervinieron investigadores de la Fundación Charles Darwin en colaboración con National Geographic Pristine Seas y el Parque Nacional Galápagos. Para cuantificar los tiburones, se usaron estaciones de video remoto con cámaras en expediciones que duraron de 2 a 3 semanas en alta mar. Entonces, cuando uno se mete al agua a intentar contar tiburones, muchas de las especies se van simplemente por el ruido de las burbujas. Entonces, lo que hemos usado en este caso es una metodología que usa cámaras, y estas cámaras tienen un pedazo de carnada o de cebo en un tubo que el tiburón puede oler pero no puede comer. Entonces, la idea de esa carnada es atraer hacia las cámaras a los tiburones. Es una técnica que se conoce como BRAPS en sus siglas en inglés, que son cámaras remotas con carnada. El estudio plantea que las reservas marinas estrictamente protegidas, donde se prohíbe la actividad extractiva, son la mejor manera de ayudar para que el océano se recupere. Menos del 10% del océano cuenta con algún tipo de protección y solo el 3% está altamente protegido de actividades dañinas. Quito de fiesta, un respiro necesario. La segunda edición del Quito Fashion Week se realizará desde hoy hasta el 3 de diciembre en espacios emblemáticos de la ciudad como la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y contará con la participación de más de 50 diseñadores. Ana María Palacios con más. Durante 7 días, Ecuador se convertirá en el epicentro de la moda en Sudamérica, en la segunda edición del Quito Fashion Week, que contará con la participación de más de 50 diseñadores y la presentación de más de 300 looks. La capital vivirá una de las semanas más importantes para la industria. Tenemos grandes diseñadores ecuatorianos como Fabricio Selleri, está Nabel López, Jessica Velasco, que es una guatemalteca ecuatoriana, y tenemos invitados impresionantes como Gusto Barcelona, que es nuestro tercer año con él, es parte de la plataforma. 9 modelos internacionales provenientes de Costa Rica, Guatemala, Panamá y Puerto Rico se sumarán a esta edición, que no solo coloca a Quito en la mira internacional, sino que además dinamiza la economía por la magnitud del evento. Ahora nosotros tenemos invitados que nosotros traemos, es cierto, pero a su vez estos invitados traen un montón de gente atrás de ellos. O sea, esto es impresionante porque cada uno de los diseñadores tiene seguidores de Colombia, de Panamá, de Perú, de Buenos Aires, de Argentina, de Brasil, que están tomando vuelos para venir a ver su pasarela acá. Alfredo Martínez, diseñador mexicano que visita Quito por primera vez, presentará su colección inspirada en la película de 1986 titulada Possession. Bueno, es una colección que tiene colores muy básicos, son 4, es plata, negro, blanco y azul. Y es una colección muy rica de texturas en cuanto a tacto. El Quito Fashion Week se realizará hasta el 3 de diciembre en espacios emblemáticos de la capital como la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y Fortaleza Diz, en el marco de las fiestas por la Fundación de Quito. Ahora repetimos la información más reciente sobre los feriados de Navidad y de fin de año. Atención, el ministro de Trabajo, Harold Urbano, confirmó hace pocos minutos que el feriado de Navidad solo será el 25 de diciembre, por lo que el viernes 26 de diciembre será un día normal de trabajo. En cambio, para fin de año, si habrá puente, se decretará como días de feriado el periodo entre el jueves 1 al domingo 4 de enero por Año Nuevo.
Así que ya lo saben, feriado largo solo para fin de año. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Televistazo. Recuerden que las noticias deportivas también se actualizan en ecuavisa.com y en nuestras redes sociales. Y la información también sobre el Black Friday se actualiza esta noche en la emisión especial de las 19 horas. Que tengan una buena tarde.